estaba mentalizada que quería parto natural, quería probar si era capaz de aguantar el proceso. Se me dio la opción de escoger si quería con epidural, con periepidural. Me interesaba hacer la dilatación en el agua y supe que lo hacían aquí. No me sentí muy bien, me sentí un poco extraña y tengo una amiga que es enfermera. Entonces la llamé, cuando le expliqué la situación, lo que me estaba pasando, me dijo que le parecía que había fisurado bolsa de Nico, de uno de mis hijos, y que me viniera en Sant Joan de Déu. Habían pasado 5 minutos, que ya estaba dentro, o sea, ya estaba en urgencias, en bloc, la verdad fue súper rápido, y me confirmaron que efectivamente que la bolsa estaba fisurada. Tenía miedo, ¿no? pero eran más nervios que otra cosa, de qué voy a sentir, me va a doler mucho, lo voy a aguantar. Cuando ya estaba en urgencias y me puse, dilaté y me subieron a planta y ya me dijeron cuál iba a ser el proceso. Y yo pude escoger bastante. Nos explicaron también que si me ponía de parto antes de la semana 32, que pudiéramos intentar el parto diferido, que era, si me ponía de parto de Nico, tener a Nico, luego frenar el parto y dejar a Biel dentro, porque Biel tenía una diferencia de 300 gramos con su hermano y el tiempo que estuviese dentro mío para él lo iba a beneficiar. El tema es que cuando estoy de parto, cuando nace Nico por parto vaginal, Biel, el hermano, decidió seguirlo, entonces no hubo forma de frenar el parto de Biel. Ahí hubieron otras complicaciones porque Biel tenía el pie enredado con el cordón umbilical, entonces decidieron hacer cesárea de urgencia. Vale, pues siéntate si quieres. Vale. Muy bien. ¿Estás cómoda así? Sí. Sí, muy bien, está genial. Va favoreciendo que vaya bajando. Vale, más así. Ponerme de parto a las 30 semanas nunca es lo ideal. Muy asustada, la verdad, pero muy contenida aquí con todo el equipo médico. Ha sido increíble. O sea, desde que entré, o sea, desde que me ingresaron aquí, enseguida me monitoreaban, me controlaban a mí y a los bebés. Cuando me puse de parto también fue increíble la asistencia, el apoyo tanto de las enfermeras, la comadrona, todos. Y la verdad que me sentí muy apoyada. Duró casi 12 horas en la sala de partos. Claro, entendían que el parto natural es doloroso y yo necesitaba más ayuda de lo normal y fueron muy flexibles para eso. Y entendían, ¿no?, que me dolía y sabían qué era lo que sentía en cada momento, lo describían tal cual y luego que estaban muy atentas a mí, a cómo tenía que respirar, a cómo tenía que empujar y eso me tranquilizó bastante. Me la pusieron nada más salir encima y la limpiaron encima mío. Le pusieron unas mantas calentitas y enseguida piel con piel. Le cortaron el cordón umbilical encima mío. La habitación es ideal, estás tú sola. La intimidad es muy buena porque no te molestan a todas horas, te dejan un poco de espacio, que vayas aprendiendo un poco tú sola y si necesitas ayuda en cualquier momento puedes avisar. Los boxes aquí, los padres tenemos acceso a 24 horas. De la forma que más les podemos ayudar es hacer mucho método canguro con ellos, que es hacer el piel con ellos. Luego, bueno, para mí es el tema de la leche materna, porque ellos están tomando directamente mi leche. Y bueno, estar con ellos, hacerles muchos mimos y lo que se puede por ahora. Estoy totalmente encantada, o sea, no podría haber elegido otro hospital a dónde ir. Creo que la atención, o sea, es que no hubiese podido ser
mejor en otro sitio. Estaba muy tranquila por eso, porque tenía la sala de partos para mí, tenía la piscina, que era lo que me interesaba, y luego la sala, que habían muchísimas más cosas. Fue rodado, fue todo como lo escogí.